Y a continuación nos va a atender vía Skype Carlos Hermida. Él es el director del proyecto Salvar Nazca y se va a presentar en el Congreso Internacional de Turismo Cultural en Córdoba el próximo mes de febrero. Carlos, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días a todos. Un placer, te voy a tutear con tu permiso. Por supuesto, encantado. Carlos, nos vas a presentar, como yo he dicho, pues, un proyecto en el que lleváis trabajando varias personas bastante tiempo y que, bueno, pues no sé si lo que vais es a aportar luz a uno de los mayores misterios que hay ahora mismo, en la actualidad, y que yo creo pues, que desde que se dio a conocer han surgido muchísimas preguntas alrededor de lo que son las líneas Nazca que se encuentran en Perú. Vosotros parece, como digo, que vais a alumbrarnos a todos. ¿Qué es lo que vosotros habéis estado estudiando? ¿Cómo lo habéis estudiado? ¿Y cuál es el resultado de esta investigación y de este proyecto? Es una larga historia y son muchas preguntas para contestarte en poco tiempo, Sí. pero lo intentaré. Te Vale. comento, el proyecto Salvar Nazca empezó en el 2012. Creímos que lo más necesario para comprender lo que eran las líneas de Nazca a nivel arqueológico eran crear unos planos de una extensión muy grande, Sí. con todos los elementos que había allí, porque nos dimos cuenta que las líneas de Nazca eran bastante desconocidas. Por ejemplo, la gente suele conocer de las líneas de Nazca solo los geoglifos y algunas líneas sueltas. Nosotros dimos espacio pues, a cosas que la gente no conocía hasta el momento. Por ejemplo, flechas gigantescas de 1,5 kilómetros, rectángulos descomunales de 2 kilómetros por 800 metros. Es decir, estamos hablando de elementos muy importantes en el plano, aparte de los geoglifos, que ya son lo más pequeñitos, son lo más insignificante del plano de Nazca. En ese caso, nosotros lo que hicimos fue durante 9 años, estar estudiando esos planos y darle una respuesta a cada uno de esos elementos para, por lo menos, saber para qué funcionaban y podérselos explicar. Lo que nunca pensamos es que íbamos a llegar hasta el fondo de todo este misterio. Es decir, nunca pensamos que íbamos a desvelarlo todo, pero poco a poco, trabajo, año tras año, fuimos desvelando cada uno de esos elementos, cuál era su función respecto al conjunto y para qué servía todo. Claro, desde lo que yo creo es que ya hemos no solo respondido, sino también lo hemos probado. Es muy importante esto, porque no solo hemos hecho un artículo científico con rigor académico, sino que también hemos aportado las pruebas académicas necesarias para que todo lo que estamos afirmando se consolide para un futuro, por supuesto. Podemos decir que lo que venís también a defender es que las líneas de Nazca, que son pues, grandes conocidas para todo el mundo, ¿no? que busca también misterios terrenales o no, vienen a ser un gran sistema de riego. Sí, va más allá que eso. Nosotros lo que decimos es que es un gran sistema de riego para que la gente nos entienda, porque es algo más comprensible. Pero en realidad es un gran sistema que controla la humedad del terreno sobre el que está. Es decir, que no solo serviría para regar un desierto, sino también para drenar zonas demasiado encharcadas por el agua. Y eso es precisamente lo que ellos hacían. Ellos tenían un sistema que solucionaba los problemas de su tierra. En su tierra tienen aparte de vivir en un desierto, hay una vez al año que vienen muchas riadas y eso lo solucionaban. Aparte de eso, también luchaban contra fenómenos como el Niño, que lo que hacen es crear trombas de agua que son difíciles de controlar y que perjudican enormemente los cultivos que ellos estaban cultivando. Por eso hicieron Nazca. Nazca es un sistema para domar el agua, para controlarla, para canalizarla e impulsarla hacia zonas lejanas, luego distribuirla y al final de todo, ya drenarla en pozos donde se acumula. Y eso es muy importante porque Nazca es un sistema bastante complejo que sirve para varias cosas. Hoy incluso pues, podríamos tener otras aplicaciones para ese sistema, pero las aplicaciones que tenían ellos era sobre todo el control y el dominio del agua y del
poco agua que había en esa zona. ¿Y por qué esas formas? El tamaño entiendo que viene dado también por la extensión tan vasta de terreno, ¿no?, que tiene esa zona, pero ¿por qué esas formas? ¿Por qué encontramos un supuesto, bueno, pues, mono, encontramos también un colibrí o un ave similar a lo que nosotros entendemos por un colibrí, una araña también, Aquí podemos ver el astronauta? ¿Por qué las formas? Podemos ver también un zigzag que tampoco... Bien, el astronauta, los llaman el astronauta, pero en realidad es un hombre. Sí. Te comento, es simplemente un hombre que saluda, no es nada más. Es un hombre muy grande porque es un geoglifo que hay en un cerro, pero es un hombre que saluda. Y lo que te comento es que, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hacían esas formas como del colibrí, el alcatraz, la araña, el mono? Pues en este caso nosotros no vamos a contestar el por qué hacían esto o aquello. Lo que sí te vamos a contestar es para qué servían cada uno de esos geoglifos. Sí. Los geoglifos servían para determinar una zona diferente del Gran Plano de Nazca, es decir, un terreno de cultivo en concreto, un sistema de agua que iba a regar un cultivo en concreto. Sí. Ellos, cuando veían que el geoglifo comenzaba a brillar, porque cuando se mojaba, el geoglifo brillaba al sol del desierto. Después de brillar al sol del desierto, brillaba a los ojos de un señor que estaba arriba en los cerros, justamente en unos canales que tenían unas esclusas. Esas esclusas las podían abrir y las podían cerrar para regar un campo u otro. Sí. Como el geoglifo estaba al final del circuito, cuando el geoglifo se iluminaba al sol del desierto, ellos ya sabían que ese campo estaba completamente regado. Tenían que ordenar, cerrar una esclusa y abrir otra para poder regar otro campo. Cuando el otro geoglifo se había iluminado, ya sabían que ese campo ya estaba regado. Es así constantemente y es así como ellos utilizaban este sistema. Sí. Es decir, es un sistema que ellos usaban para regar los campos y estos geoglifos eran el monitoreo perfecto que se podía ver perfectamente desde los cerros cercanos. Carlos, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo comenzáis vosotros a apostar por, bueno, pues, por dar a conocer que esto es un regadío? ¿Cómo comienza todo esto? Porque claro, son tantísimas las versiones que existen sobre estas líneas que cómo vosotros comenzáis a trabajar sobre ellas de esta manera que habéis hecho y con este proyecto, y durante tanto tiempo, claro. Claro, es que nosotros, ya te comento, quisimos finalizar esta rueda de teorías sin sentido algunas y queríamos finalizar con el misterio de todas. Estamos en el año 2021, teníamos que poder hacerlo. Llevábamos 9 años incluso intentándolo, con lo cual tampoco era tan difícil el conseguirlo algún día, era demasiado el estudio que habíamos metido en ello. Pero ya te comento, fue un señor que se llamaba Luis Cabrejo, en este caso un peruano, que en el 2005 dijo que dio la posibilidad de que había agua, incluso explicó esto que os acabo de explicar de los geoglifos y explicó que el agua se drenaba hacia abajo, pero nunca aparte de no pasarlo al mundo académico, porque no lo pasó, es decir, escribió un libro que es el Código Nazca, muy bueno, pero no estaba pasado al mundo académico y no estaba explicado todo, ni mucho menos, es decir, faltaban muchas cosas por explicar, grandísimas flechas, para qué servían las flechas, los tic-tacs que aparecen por todas partes, para qué servían. Claro, él pensaba que era un sistema para acumular agua en pozos. Lo que nosotros descubrimos es que no era solo eso, sino que antes de llegar a los pozos se regaban los campos. La función era regar los campos antes de llegar el agua a los pozos. Eso es muy importante. Descubrimos también que las enormes flechas son unos sistemas de control de caudal, es decir, cuando hay muchísimo caudal, por ejemplo, y te viene mucha agua en tromba, lo que hacen esas flechas es reducir ese caudal, es frenarlo y amansarlo para poder coger el agua y llevarla hacia los campos.
Por otro lado, esas flechas también sirven para aumentar el caudal y para transportar ese agua a lo largo de distancias extensísimas, como por ejemplo 20 kilómetros. Sí. Lo que nosotros hicimos fue no solo completar esa teoría, no solo completar ese 40% y ese 60% que faltaba, sino que también lo tuvimos que pasar al mundo académico con un artículo científico, pero tampoco nos quisimos quedar ahí, porque no era necesario para un artículo científico aportar todas las pruebas necesarias, pero nosotros a pesar de ello quisimos hacerlo. Es decir, todas las pruebas que tuvimos, todo lo que afirmamos, lo demostramos con pruebas contundentes. ¿Cómo cuáles? ¿Podemos decir algunas de esas pruebas? Sí, perfectamente. Te puedo decir cómo funcionan las pruebas y cómo se puede ver y apreciar que esto es así. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de 20 kilómetros de largo. Eso es una línea gigantesca. Sí. Esa línea, que puede ser de unos 20-30 metros de ancho, es decir, no es una cosa pequeña, es un canal. Esta línea tremenda que cruza todo el desierto tiene una rectitud pasmosa, es decir, la rectitud de esa línea era excepcional y eso es porque los nazcas tenían muy buen ojo a la hora de hacer líneas rectas. Tenían unas buenas técnicas también, rudimentarias, pero buenas y que funcionaban. Lo que nosotros aportamos es, a lo largo de toda esa recta, por ejemplo, un perfil de elevación. Un perfil de elevación, para que la gente me entienda mejor, es el perfil del terreno a lo largo del recorrido de toda esa línea larga. Y esa línea larga contiene un perfil de elevación suave no es que no solo es recta, sino es que la pendiente es suave a lo largo de todo su recorrido de un 2 a un 3% de inclinación. Claro, como eso aportamos 150 pruebas, solo de esas. Después luego aportamos imágenes comparativas, aportamos perfiles de elevación de lo que os estoy comentando de los zigzags, que era clave para poder regar los campos. Esos zigzags zigzagueaban a lo largo de todo el campo y permitían al terreno chupar la humedad del agua que circulaba por él. Pudimos explicar incluso cómo el agua circula alrededor de esos geoglifos. Es decir, que no solo le dimos la explicación a cada uno de esos elementos, sino que lo quisimos probar. Y lo quisimos probar con pruebas contundentes y muy visuales. Con lo cual, a partir de ahora, creo, no va a haber ya más duda de qué son las líneas de Nazca. Creo que lo de los extraterrestres se podría cancelar, si ellos quieren pensar que a lo mejor vino un extraterrestre y les dijo cómo hacerlo, estupendo, que piensen lo que quieran, pero esto es eso. Es decir, las líneas de Nazca son un complejo sistema de control de agua que servía para regar los campos del desierto y ampliar esa zona de cultivo que ellos tenían, pues ampliarla y multiplicarla por 10. Eso es lo que consiguieron con las líneas de Nazca, ser el granero del Perú en tiempos remotos. Carlos, para terminar, yo seguiría hablando contigo toda la mañana porque me parece un tema interesantísimo y se me quedan 1000 preguntas en el tintero, pero para terminar sí me gustaría saber si habéis también podido tener pruebas de cómo se llegaron a realizar esas enormes líneas y también cómo se han conseguido mantener en el tiempo a pesar de la erosión y a pesar, bueno, pues, de la climatología y de todo lo adverso también que puede haber en aquella zona. Sí, es que es más, aportamos una nueva comprensión sobre cómo se hacían. Es decir, todo el mundo piensa que solo eran unas líneas trazadas en el desierto y ya está. No, esto era pues una pequeña estructura, había 2 muretes. Dependiendo de la línea, dependiendo de la longitud y el ancho de la línea o el agua que iba a llevar, pues dependía el alto y el ancho de los muros que había a los lados. No solo eran piedras, las piedras son lo único que queda hoy por hoy, queda bastante arena, pero lo que había eran muros de piedra y de arena, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque la arena era la que impedía que el agua saliese por los lados, que es imprescindible para entender que las líneas de Nazca llevaban agua. Era un pero que yo siempre di, porque
al principio no creía que pudiesen llevar agua y posteriormente las pruebas me hicieron entender que efectivamente es la única posibilidad. Llevaban agua y es más, según el ancho, como os dije, de la línea, pues según la longitud y el caudal que llevaba, pues tenían un muro o tenían otro. Aparte, pues enseñamos esclusas, enseñamos otras cosas que es muy difícil de contar ahora porque el sistema es bastante complejo, pero lo que te comento es que está bastante claro que ellos las hacían así de rectas también con estacas. Esas estacas hoy en día muchas estacas están hoy clavadas, incluso se podían hacer dataciones porque esos palos se incrustaron en el momento que se estaban haciendo las líneas y todavía no se ha hecho. Estamos esperando que se haga. Pues Carlos, de todo eso me encantaría seguir hablando contigo, así que lo que voy a hacer es que te invito a que en febrero, una vez que este proyecto ya se dé a conocer también aquí en Córdoba, sigamos hablando de todo lo que tiene que ver con las líneas de Nazca, ¿de acuerdo? Por supuesto, estaré encantado.